Las 7:59 de este gobierno de la mañana, Z101. Es el momento de escuchar el comentario de nuestro compañero Manuel Conde. Buenos días. Muchísimas gracias a nuestro director José Luis Mendoza, a nuestros distinguidos compañeros, muy especialmente a don Álvaro Albelo, a quien le damos seguimiento todas las mañanas, a la dirección de este medio, Bienvenido Rodríguez, Bienchi Rodríguez, Isabel Rodríguez, y a ese gran equipo que tenemos de coordinación en esta Z101, emisora número 1, en el programa número 1 de la radio dominicana. Señores, en el día de ayer se celebró el Día Internacional de los No Videntes, y ese día se toma para visibilizar la realidad de las personas que tienen este tipo de discapacidad. Y en el día de hoy no haré menos, pues no solamente me referiré a los no videntes, sino que además haré énfasis en todas las personas que tienen algún tipo de discapacidad y su realidad en nuestro querido país, en la República Dominicana. En primer orden, todas las personas que tienen discapacidad tienen serias barreras para acceder a derechos sociales de cualquier naturaleza. El primero es el derecho a la educación, que hay dificultades bastante severas en función de cada tipo de discapacidad, sea esta visual, de movilidad, de cualquier auditiva, de cualquier naturaleza que sea, cognitiva. Por igual, cuando analizamos la realidad del trabajo, estas discapacidades representan a veces una barrera infranqueable, y a pesar de que se tienen legislaciones desde los años 40 que de alguna manera pretenden nivelar, generar acceso al trabajo de las personas con ciertos tipos de discapacidad, esas barreras en la realidad no se rompen. Al día de hoy, por ejemplo, el 81%, en base a un estudio que se tomó con la base de datos del CIUBEN del año 2018, se ha establecido que el 81% de las personas que tienen algún tipo de discapacidad están inactivos. Esto es un dato, a mi juicio, alarmante. Es un dato alarmante, 81%. Esto es prácticamente la casi totalidad. Y aquellos que tienen acceso a algún tipo de empleo, casi el 37% de esas pocas personas con discapacidad que tienen acceso al empleo lo hacen de manera temporal. No tienen un empleo fijo, no tienen un empleo seguro. Esto es algo que nos debe llamar la atención. Eso es con relación al aspecto del empleo. Pero si nos José, ponemos a analizar otros factores Manuel, en base a este estudio. Perdóname, Manuel. Sí. Yo te felicito por tu sensibilidad. Pocas personas, sobre todo de la categoría profesional, social, política, jurídica, intelectual, etcétera, como tú, se ocupan de esos temas, viven al margen de esos temas y no se ponen a pensar que en un momento determinado ellos también pueden pertenecer a ese ejército de discapacitados. Entonces, yo te felicito porque, repito, pocos asumen esa tarea que la ha asumido una persona de primerísima categoría. Lo hago así en sentido general. Lo hago por un asunto cristiano, un asunto filosófico, espiritual, y lo hago también en el plano personal porque mírenme a mí trabajando, que les sirva de ejemplo a los demás discapacitados. Yo soy un discapacitado y trabajo todos los días. Gracias, don Álvaro, por su valoración. De verdad que desde aquí, desde los micrófonos, es el espacio que nos queda para sensibilizar sobre estos temas, y si cae esta prédica en los oídos adecuados y correctos, tal vez podemos de alguna manera cambiar esta lamentable realidad. Comenzaba a dar los detalles sobre las barreras, las dificultades que tienen en un estudio bastante completo que se ha publicado con los auspicios de Naciones Unidas, el CONADIS, y bueno, con informaciones de datas bastante seguras que ha aportado el CIUBEN. Es bueno resaltar los diferentes rangos de análisis que se han hecho. Por ejemplo, cuando se analiza a las personas con algún tipo de discapacidad, según el grado de dificultad que reportan con relación al acceso a la salud,
se establecen los siguientes rangos. Por ejemplo, las personas con discapacidad que no reportaron ningún tipo de dificultad para acceso a la salud, aquí se clasifica por género. Las mujeres, un 45%, los hombres, un 43%, para un promedio de un 44.4%. ¿Qué significa esto? Que el resto, que es más de un 50%, un 56.6%, ha presentado algún tipo de dificultad o no ha podido acceder al derecho a la salud. Siendo más específico, en términos absolutos y promedios, es el 22.3% ha reportado algún tipo de dificultad. El 12% ha reportado no haber podido acceder a los servicios de salud. Y mucha dificultad ha reportado el 20.7%, lo que es una cifra bastante significativa. Estamos hablando de casi el 60% de la población con algún tipo de discapacidad que ha tenido barreras para el acceso al derecho a la salud. Con relación al acceso al transporte, el 42.5% solamente ha dicho que no ha tenido dificultad para acceder al transporte, mientras que el 20.9% ha reportado algún tipo de dificultad, el 21.3% ha señalado que ha tenido mucha dificultad y el 15.3% no ha podido acceder a los servicios de transporte. Y ahí hacemos una nota especial. No tenemos en la República Dominicana y en la ciudad capital un sistema de transporte ni siquiera mínimamente preparado para brindar servicios a las personas con algún tipo de discapacidad. Llámese esta visual, llámese esta auditiva, llámese esta en términos de movilidad. Esto es un reto importante en todos los planos, pues hemos ya dado pasos de avance en otro tipo de acceso. Por ejemplo, tenemos una ciclovía, que muchos la critican, pero bueno, tenemos una ciclovía, mientras que no tenemos adecuadas las vías para que transiten los no videntes, para que transite una silla de ruedas. Las aceras y los contenes aquí, primero, son inhóspitas para los ciudadanos comunes, y ni decir para las personas que reportan algún tipo de discapacidad. A veces nos encontramos en una rampa para una persona con discapacidad que usa una silla de ruedas y a seguidas hay un muro. Eso es algo que se reporta a diario. Y no he visto yo en la República Dominicana un solo autobús que esté acondicionado para prestarle servicio a una persona con discapacidad motora. Es una realidad que no tengo yo que reportar aquí números. Es una realidad que viven las personas con discapacidad y sus familiares día tras día. En el orden del acceso a la información, solo el 50% de las personas con discapacidad ha señalado que no ha tenido ningún tipo de problema. Sin embargo, han reportado un 19.3% que ha tenido algún tipo de dificultad, un 17.1% que ha tenido mucha dificultad y un 12.9% que no ha podido acceder a los servicios de información. Con relación a al análisis de vivir de manera o de forma independiente, solamente el 38% de esa población con discapacidad ha reportado que vive o que puede vivir de manera independiente, mientras que el 19.9% dice que ha tenido alguna dificultad. Un 21% ha dicho que tiene mucha dificultad y el 21% dice que no puede vivir de manera independiente. Esto es casi un 70%. Casi un 70%. Estos números avalan de manera más que suficiente una realidad a la que no podemos seguir dándole la espalda. Porque sean ciudadanos que reporten dificultades para andar, porque sean ciudadanos que tengan limitaciones visuales, no quiere decir que no sean seres humanos, que no merezcan los mismos derechos que cualquier otro ciudadano. Manuel. Otra cosa, Manuel, dentro de este comentario, que es un comentario fuera de serie, que ese comentario se debe reproducir varias veces en la programación de esta emisora, el contenido profundo, sociológico, cristiano, humano, que tiene eso. Yo le añadiría, ¿verdad?, de manera atrevida, porque no hay nada que añadirle, o falta por añadir lo que tú vas a añadir, Manuel, decirle que no se entreguen, que luchen,
que no quiero ponerme de ejemplo, el PAI y el pobre. No. Yo soy un discapacitado hace años y sin embargo tengo una actividad constante, diaria. Y Franklin Delano Roosevelt contrajo la polio, la contrajo ya un hombre en una piscina, ¿verdad? Ya había sido secretario de Marina de los Estados Unidos, ya había sido, había sido, entre otras funciones, gobernador del estado de Nueva York. Y a partir de ahí, con su discapacidad motora, fue electo 4 veces presidente de los Estados Unidos. Así es, don Álvaro. Manuel, yo coincido con don Álvaro en la importancia de tu comentario, pero a medida que te escucho me pongo a pensar, precisamente por una experiencia que viví ayer, que es que esta es una ciudad, don Álvaro, amigos que nos escuchan, amigos aquí en cabina, que no está en condiciones ni siquiera para garantizar la circulación de los que no tienen discapacidad. Imagínense ustedes a los discapacitados. Ayer aquí cayeron 3 gotas de agua. Y la ciudad, la parte de aquí, metropolitana, en el polígono central, no se podía, don Álvaro, cruzar. Usted veía a las personas paradas en una acera o en un pedacito de acera, viendo a ver cómo iban a cruzar aquel charco para poder seguir caminando. Es decir, no podían hacerlo. Todo era un charco de agua terrible. Las personas no podían circular. Entonces, y yo decía, pero Dios mío, y es que no vamos nunca a salir de este estadio en el que nos encontramos como sociedad. Esta ciudad no van a llegar las autoridades que real y efectivamente trabajen en la ciudad para que esta ciudad sea una ciudad amigable, friendly, como dicen ahora los modernos, y que sea una ciudad donde habitable. Imagínense ustedes qué pasó ayer con una gran cantidad de personas con cualquier tipo de discapacidad que tenía que moverse en este caos porque cayó 2 gotas de agua. Mira, si nosotros los ciudadanos que no tenemos en principio ningún tipo de discapacidad, tal y como tú dices, tenemos fuertes problemas, barreras a veces para circular en la ciudad, que no serán, como ya han dicho las estadísticas que hemos revelado aquí, para satisfacer necesidades a veces hasta básicas, como es la de la alimentación. Pues un por ciento bastante alto, fíjense, el 81%. Felipe, no tiene un empleo. Pero tú sabes dónde está el mayor nivel de discapacidad inducida en este país, aparte de lo que tú estás señalando, que comparto plenamente tu juicio, en la discriminación laboral por edad. O sea, es uno de los países del mundo, uno de los pocos países del mundo donde tú tienes una discriminación laboral por edad, en la República Dominicana. Que se ha pronunciado, Felipe, el Tribunal Constitucional y ha declarado inconstitucional. Sí, pero se ha convertido en una práctica la norma. Es importante darle promoción. Voy a referirme en otro día a esa decisión. Que una cosa es la teoría, otra cosa es, o sea, ¿cuál es la consecuencia de una empresa que te publique y que te diga se necesita fulano y te especifique el nivel de edad, no en función del conocimiento, no en función del rendimiento, no en función de la competencia, sino en función de la edad y incluso hasta de la belleza, y te describen incluso hasta la forma en cómo quieren el tipo de empleado? O sea, y una gente aquí después de 40 años no consigue un empleo en ninguna empresa. ¿Tú no sabías eso? Eso es correcto. Eso es así, lamentablemente. Yo tengo la experiencia y siempre lo traigo a colación porque uno puede más o menos elaborar algunos criterios. Yo tengo la experiencia de haber vivido en Estados Unidos y haber observado cuál es el tratamiento que se le da allí a la persona discapacitada, comenzando, por ejemplo, por el transporte público. Allá no te van a diseñar un autobús para el transporte público que no esté habilitado con todo lo necesario para atender a los discapacitados. Y el personal que labora en el transporte público está especialmente adiestrado para atender al discapacitado. Cuando llega a la parada, el autobús hidráulicamente baja a un determinado nivel, saca una rampa, el chofer se desmonta,
agarra al tipo que está en la silla de ruedas, lo mete al autobús, lo coloca, lo asegura y entonces vuelve a manejar su vehículo. Y todo el pasajero que va ahí colabora con esa labor. Entonces, tú llegas a un edificio de la corte, una corte en Estados Unidos. ¿Qué es lo que tú vas a encontrar en la recepción? Tú no vas a encontrar a 3 muchachitas bonitas, rubitas, bien vestidas. Tú vas a encontrar a personas por lo regular con discapacidad y personas de edad, atendiendo ahí a la persona que llega. La primera potencia del mundo, lo que tú viviste. La doctora Tejada está hablando de la República Dominicana. Sí, pero esos son los ejemplos que uno tiene que tomar como modelo, don Álvaro. Son fáciles de reproducir. Es que no, fácil de aplicar en un país pobre lo que hacen en la primera potencia del mundo. Bueno, yo no veo por qué en la recepción de una oficina pública no se pueda poner a una persona discapacitada o a una persona de edad. O en un peaje. O en un peaje, yo no veo por qué no. Para concluir ya con nuestro comentario del día de hoy, lo que quisiéramos hacer es un llamado a todas las autoridades del país, no solamente a las que tienen vínculos con este tema, que también el CONADIS tiene una incidencia y una responsabilidad especial en la aplicación de políticas para los sectores con discapacidad. Debe asumir su responsabilidad. En materia laboral, por ejemplo, que la ley de discapacidad le atribuye específicamente, junto con el Ministerio de Trabajo, una responsabilidad que no se está cumpliendo. Debe hacerse una evaluación para ver si se está cumpliendo con el 5% que la ley obliga al Estado para que contraten a personas con algún tipo de discapacidad, que sé que al día de hoy no se está cumpliendo. En el orden privado por igual, hasta un 2% de la población con algún tipo de discapacidad debe ser contratada por el sector privado, y entiendo y tengo la certeza de que desde el Ministerio de Trabajo y desde el CONADIS no se está haciendo lo necesario para que se cumpla con esas cuotas. Por igual, que se rompa las barreras con relación al acceso a la salud de estas familias, que ciertamente, tal y como lo dice de manera genial don Álvaro Albelo, no somos un país que tiene un presupuesto, que no somos un país con un presupuesto robusto, somos un país de primer mundo, pero dentro del marco de nuestras limitaciones debemos hacer todo lo necesario para asegurar el derecho a la salud de las personas con discapacidad. Pero por igual, aquí queremos tener mucho impacto mediático con acciones en cuanto al tránsito, las vías, ciclovías y demás. Vamos a tomar esto como buque insignia, como los ayuntamientos, para romper las barreras arquitectónicas, también el Ministerio de Obras Públicas, para romper las barreras arquitectónicas de manera que las personas que tengan discapacidad no tengan las dificultades, o que se les reduzcan a la mínima expresión las dificultades que tienen al día de hoy. En sentido general, reiteramos este llamado para que en la República Dominicana, primero, todos tomemos conciencia de estas dificultades, y segundo, que el gobierno, que las autoridades a todos los niveles no le sigan dando la espalda a esta lamentable realidad. Llévatelo, Cundo.